¿Qué tal amigos de Politiquero? Mi nombre es Cristian. Amigos, ya que se llevó a cabo o se están llevando a cabo las investigaciones en Teuchitlán, en el rancho de Izaguirre, es todavía increíble que existan estos políticos, sobre todo de oposición, que tanto piden que se haga un buen trabajo de investigación, que tengamos instituciones fuertes, sólidas. Bueno, a mi juicio, ellos afirman que las instituciones fueron creadas por ellos y que eran instituciones fuertes, bien hechas, y sin embargo, desde que entró este gobierno, para ellos han sido una porquería. Prácticamente todas las instituciones, ellos mismos se han encargado de desacreditar el trabajo que ellos dejaron de por sí desde el 2018, cuando entró el primer gobierno de la 4T. Y es que no van a exigir, van a ver cómo exigen, por ejemplo, Jorge Triana, que esto es un teatro montado por Gertz Manero, que las evidencias halladas por las madres buscadoras ya no se encuentran, por lo tanto está manipulado. No está manipulado, simplemente se tenían que llevar la evidencia para analizarlo científicamente. ¿Y qué creen que hace todavía para rematar Ricardo Anaya? Pues sigue afirmando que esto es un campo de exterminio. Pero volvemos al punto anterior. Si la Fiscalía está confirmando, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también está diciendo que eso no es un campo de exterminio, sino era un centro de adiestramiento, y confirmado todavía por un delincuente, un reclutador, precisamente, que daba estos adiestramientos en ese campo de Teuchitlán, confirmado por él, todavía Anaya sale a afirmar que esto es un campo de exterminio. Ellos mismos desacreditan las instituciones que crearon. Y la verdad es que no se dan cuenta que hacen el ridículo una y otra vez. Vean lo que dijo Ricardo Anaya. Lo que ha sucedido en el rancho Izaguirre es una cosa que no puede dejar de sorprendernos. Hoy en la mañana, en la conferencia de prensa matutina, el propio gobierno reconoció que ahí sí se torturaba y sí se asesinaba a las personas que se resistían a recibir el entrenamiento o que trataban de escapar. Bueno, si eso no es un centro de exterminio, entonces, ¿qué es un centro de exterminio? Y estas no son mis palabras. Hoy en la mañana, en la conferencia matutina, se reconoció. Encima de esto, existe testimonio de una mujer que estuvo en ese lugar y que explicó que traían entre 2 y 3 personas por día, dice ella que inclusive hasta 6 o 7 los fines de semana, con el propósito de torturar y de asesinar. Otra vez, no me digan que eso no es un centro de exterminio. Ahora, como lo que existen son enormes dudas, lo que nosotros hemos venido planteando como grupo parlamentario, el punto de acuerdo fue presentado en la sesión anterior por el senador Marco Cortés, es la creación, y esta es nuestra propuesta, la creación ni más ni menos que de un GIEI. Muchos de los que hoy están en Morena en su momento lo propusieron para el caso Ayotzinapa. Un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y lo que estamos proponiendo es que este grupo interdisciplinario sea validado por organismos internacionales de los cuales México forma parte, concretamente 2, la OEA y como parte de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya está presentado por escrito. No estamos solamente señalando el problema que es gigantesco, el del campo de exterminio. Estamos también planteando una solución, crear una comisión investigadora, un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Como ustedes saben, esto se iba a votar en la sesión del miércoles pasado. Y Morena, a pesar de que son la mayoría, decidieron romper el quórum y salieron huyendo.
salieron corriendo de la sesión. Lo que nosotros exigimos, porque así lo establece el reglamento, es que en la sesión de mañana el primer asunto que se trate sea justamente la votación en el tablero de nuestra propuesta. Hay muchos precedentes. Cuando se ha levantado una sesión por falta de quórum, cuando se ha suspendido una sesión por falta de quórum, lo que sucede en la sesión inmediata siguiente es lo que nosotros estamos planteando. Así ha sido antes. Que se retome ese punto, que se abra el tablero y que podamos expresarnos en un sentido o en otro. Nuestro propósito es, uno, sí, denunciar las atrocidades, los horrores ahí ocurridos, pero dos, estamos planteando una propuesta, crear un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que se conozca toda la verdad, que nadie oculte lo ahí ocurrido. Y termino reiterando los 3 puntos que son nuestra posición sobre el tema. Primero, esto es una consecuencia de 6 años de abrazos no balazos. Durante 6 años el gobierno le dio abrazos a los delincuentes, los dejó hacer lo que se les pegó la gana. Vean nada más al nivel de atrocidad al que llegamos con estos campos de adiestramiento y de exterminio. Segundo, esto no se circunscribe al rancho Izaguirre. Este no es un problema local, no es un problema regional de un municipio, de un rancho. Este es un problema nacional, porque lo mismo está pasando en Jalisco que está ocurriendo en Tamaulipas, en Sinaloa, en Tabasco, en Chiapas, en fin, en toda la República Mexicana. Y tercero, por todo lo anterior, le exigimos al gobierno que no oculten la verdad, que permitan la creación de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, avalado por la OEA y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos de los cuales México forma parte, para que se pueda esclarecer toda la verdad. Esa es nuestra posición. El primero que celebró la caída de este montaje, la exhibida que le dio la Fiscalía, que todavía aún confirmó Omar García Harfuch, fue el senador Gerardo Fernández Noroña, que a pesar de llegar de Europa a medianoche, ahí estaba haciendo su live y precisamente empezando sus respuestas a todos aquellos chayoteros. César Gutiérrez Priego, este abogado que va a competir para ministro, deja claro varios puntos que les voy a plantear aquí en este tuit que él puso. Por varios motivos que nunca entenderé, existe un grupo de personas que forzosamente quieren que lo sucedido en Jalisco no sea culpa de los verdaderos responsables, que son el gobierno del estado de Jalisco, su gobernador Enrique Alfaro, su fiscalía estatal, sus presidentes y policías municipales. Niegan la realidad, la cual es que en el estado de Jalisco quien tiene el control y gobierna es un grupo criminal organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Les molesta que no hubiera crematorios como lo inventaron. Les molesta no encontrar evidencias para culpar al gobierno de la República. Les molesta que la responsabilidad sea del gobierno estatal. Les molesta no poder manipular la narrativa. Les molesta reconocer que este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dé resultados contra el crimen organizado todos los días. Les molesta no poder ver un país en llamas para manipular la información. Les molesta que sus mentiras y narrativas sean exhibidas. Les molesta no poder beneficiarse política y económicamente como lo hicieron por años. En pocas palabras, les molesta no poder lucrar con el dolor. Esa es la realidad de todos aquellos que quisieran que continuara el neoliberalismo. Y precisamente, punto por punto se fue este abogado, César Gutiérrez Priego, a desenmarañar todas estas mentiras que salieron a decir estos fachos y a exhibirlos por mediocres que son y verdaderamente miserables. Mira, Manuel, yo creo que es importante incluso hacer el señalamiento de que la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, ¿no? Dijo, vamos a ser transparentes
en cuanto a lo que está sucediendo, la narrativa que han creado, cómo la han creado y que la gente, en este caso los periodistas, puedan de forma personal verificar qué es lo que se señala y cómo se señaló. ¿Y por qué es importante? Porque todas aquellas personas que tuvieron la posibilidad de ir para conocer qué es lo que había en este rancho, cómo se estaba manejando, obviamente lo que nosotros podemos percibir por los sentidos, ¿no? Hay cuestiones que son muy básicas y muy sencillas. Si tú me dices que en ese lugar había hornos, que en ese lugar se utilizó para quemar cuerpos, cadáveres, si tú me dices que ahí, y hay que entender cuál es la densidad de calor que se necesita para poder quemar y desaparecer un cuerpo, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones de carácter técnico que se deben de conocer para saber qué es lo que sucede y cómo sucede. Me parece que nosotros al verificar el video nos damos cuenta que no existe ninguna evidencia que nos pueda mostrar eso. Y hay cuestiones a lo mejor muy sencillas que nosotros podríamos señalar, pero que con un video, me parece, pues nosotros tenemos la oportunidad de revisar qué es lo que sucede y cómo sucede. Eso no quita que también, ¿no? Existen datos de investigación en donde sí llevaban a gente a ese rancho para que realizaran entrenamientos para un grupo criminal. Eso incluso, pues existen carpetas de investigación que todavía se encuentran en la Fiscalía del Estado de Jalisco y que no han sido remitidas a la Fiscalía General de la República, y que me parece que por eso el fiscal general invitó a los medios de comunicación, contrario a lo que la gente puede entender, porque incluso ahora dicen, es que eso fue un montaje de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República todavía no toma este asunto en sus manos y el resguardo sigue estando, por lo menos hasta el día de ayer, seguía en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Una cosa es remitir la carpeta de investigación y otra cosa es que existe un acuerdo por parte de la Fiscalía General de la República. Pero lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, por lo menos nos demuestra que no hay las evidencias que nos señalaban así de que tú llegabas y veías que había hornos, no veo instalaciones de gas, no veo carbón, ¿no? De la madera que se hubiera podido utilizar. Y mucha gente señala, dice, bueno, es que durante 6 meses tuvieron la oportunidad de limpiar el lugar. Sí, pero hay que recordar que de acuerdo a los videos que nosotros tuvimos conocimiento, pues eso fue la semana antepasada, en donde supuestamente con esos videos señalaban que ahí existían hornos crematorios, que ahí supuestamente habían asesinado personas y que posteriormente han quemado los cuerpos. Hubo perversos que incluso llamaron campos de exterminio como Auschwitz, ¿no? Y comparándolo con lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Eso es lo que me parece que es despreciable, que están tratando de lucrar con el dolor, Manuel. ¿Y por qué digo que están tratando de lucrar con el dolor? Porque ¿por qué nadie recrimina al Estado de Jalisco que en este caso, en el gobierno de Alfaro, Jalisco se convirtió en el estado donde se han denunciado más desapariciones a nivel nacional? Y eso no lo digo yo, son los datos que se publican oficialmente en la Comisión Nacional de Búsqueda. Es el estado de la República con el mayor número de denuncias por desaparición, señalando incluso que más del 50% de las denuncias no son recibidas en la Fiscalía Estatal. Podríamos hablar de un número mucho mayor, pero sin especular, ahí están los datos. Subí un tweet en donde existen los documentos, ¿no? La versión oficial, reconocida incluso por el mismo Estado, en donde a nivel nacional es el Estado de la República con el mayor número de desaparecidos. Y recordamos también a Enrique Alfaro, que él salió incluso a pelearse con la prensa, a regañar a las madres buscadoras, y que les decía que ellas no podían hacer esos señalamientos porque ellos ya tenían la investigación en donde la mayoría de los jóvenes habían ido por voluntad propia y no se encontraban desaparecidos. Recordemos que incluso cuando hubo un reclamo por parte de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, él las amenazó y tuvo un rompimiento con estas autoridades. Eso es lo que me parece completamente perverso, que en lugar de que hagan una investigación seria en donde nadie puede negar
el poder y el control que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, Manuel, en lo que es las autoridades municipales y estatales en Jalisco, cuando hemos visto incluso que policías municipales fueron a declarar en un juzgado federal a favor de don Rodo, hermano del Mencho, líder de este grupo criminal, en contra de la Guardia Nacional, y que el juez utilizó como fundamento estas declaraciones para dejar en libertad a este presunto líder criminal, pues me parece que no escuchar un análisis serio y un reclamo, pues obviamente tiene que ver con una narrativa. Y como yo lo señalé en varias entrevistas que he dado en estos días, nosotros de buena fe creímos lo que nos habían señalado. Nosotros de buena fe entendimos el dolor que existe por parte de estos colectivos de la sociedad civil que en su desesperación tratan de apoyar en la desaparición de jóvenes y de familiares. Pero de ahí a que hayan hecho una aseveración sin una sola prueba científica que pudiese demostrar por lo menos a un grado mínimo de prueba, pues me parece que no solo es peligroso, sino que fue perverso, Manuel. Buitres es corto, César, o sea, están enojados porque no encontraron la tragedia que esperaban, porque no encontraron la narrativa que querían, porque ya no pueden sostener que esto es el Ayotzinapa 2.0, que a mí me parece una comparación desproporcionada, porque ahí estamos hablando de la participación del ejército mexicano, de la desaparición forzada, con evidencia de cómo había elementos, algunos desde luego, del Estado mexicano, y sobre todo con grabaciones. Pero de eso, César, a tener evidencia de un origen, y aquí nada más tenemos lo que sabemos de la consecuencia de lo que no sabemos todavía de lo que sucedió. Yo veo a medios de comunicación enojados que casi están diciendo, ¡chin! No nos salió. Es lamentable, Manuel, pero sí, es cierto. Me tocó incluso que me hicieran preguntas en el sentido de, abogado, pero ¿cómo puede usted asegurar que no habían crematorios? Bueno, porque eso se puede percibir con los sentidos. A mí hay cuestiones que me parece que son muy lógicas, ¿no? No es lo mismo que nosotros esperemos un dictamen pericial para ver si los restos óseos que se encontraron pertenecen a un ser humano, a si tú me dices que hay crematorios y que yo veo que no hay instalaciones de gas, yo veo que no hay tizne, porque el tizne no lo puedes quitar, mi querido Manuel, en esas cantidades de calor. Y dicen, bueno, es que tuvieron 6 meses para limpiar la escena. No, es que no tuvieron 6 meses. Se supone que estos hallazgos fue hace un par de semanas. Y en 2 semanas no pudiste tú haber desaparecido todo lo que señalan que se desapareció. Dicen, es que la Fiscalía General de la República desapareció todas las pruebas. Pues es que la Fiscalía General de la República todavía no tiene control del predio. Sigue siendo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Acuérdate que incluso salió un video que todos en su momento hicimos un análisis respecto a que ese video, para mi consideración, no era del cártel Jalisco Nueva Generación, pero ahora que sale un nuevo video donde supuestamente con las características más parecidas a lo que hemos conocido el cártel Jalisco Nueva Generación, ese video no es retomado por los mismos medios de comunicación. Y al hacerme estas preguntas, yo le decía, lo que existe y lo que sí conocemos como evidencia es que sí hay un lugar de entrenamiento de este grupo criminal, que en ese lugar, por ejemplo, sí existe una carpeta de investigación donde hay un jefe policíaco, un director de una policía municipal, en donde llegó a secuestrar jóvenes que los llevaron de forma obligada a realizar entrenamientos en ese lugar. Pero de ahí a que se pueda decir que supuestamente era un campo de exterminio porque existían hornos para cremar a la gente y desaparecerla. Acuérdate que hablaban incluso de 3 y hasta 4 hornos. No se encontró una sola evidencia y eso no se puede borrar, Manuel. Eso no lo puedes desaparecer porque siempre existiría un rastro para poder seguirlo. Científicamente no se puede. Eso es donde viene el reclamo. Y entonces te das cuenta que viene la molestia y vienen los ataques personales en contra de las personas que hacen un análisis que tiene congruencia. Y en lugar de ir en contra del análisis que señalas, pues empiezan a hablar de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, que entonces porque tú eres una persona, en mi caso, no, simpatizante de este gobierno y de Morena, pues entonces tú que puedes hablar porque eres un paler. Pues sí, pero ahí están las evidencias, ahí están los datos jurídicos, ahí está la investigación. Respecto a eso, ¿qué puedes decir? Entonces es cuando señalan, es que ya todo lo desaparecieron.
porque incluso me tocó la interacción con una madre buscadora en donde me comentaba de otros casos y le decía yo, entiendo su dolor, pero lo que usted haya vivido en otros casos no tiene que ver con este caso en específico. Pero es que el gobierno federal, con todo respeto, señora, en este momento quien tenía control era la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco. Pero es que la Guardia Nacional, aún así la Guardia Nacional realiza una detención y quien se queda en posesión tanto de la investigación como del predio fue la Fiscalía del Estado de Jalisco. Desafortunadamente es un grave problema que sucede, Manuel, en toda la República, donde se inician carpetas, se lavan las manos diciendo, es que esto es un delito de delincuencia organizada y tiene que ser la Fiscalía General de la República. Pero es que no funciona así. Tú tienes que realizar una investigación, llegar con datos certeros y decir, como hay delincuencia organizada, le envío a la Fiscalía General de la República la carpeta con los datos que tengo, se revisa por parte de la Fiscalía General de la República y esta a su vez señala efectivamente si hay o no hay datos para que yo pueda traer la investigación por medio de un desglose y entonces continuarla. El problema es que las dejan en el abandono y de esa forma se justifican diciendo, es que no es mi responsabilidad. No, sí es su responsabilidad.